versículo 13, y quiero que juntos le demos lectura, gloria a Dios, al libro de Mateo, en el libro de Mateo, el Evangelio. Vamos a buscarlo y vamos a darle lectura, gloria a Dios, en el libro de los Evangelios, capítulo 6, verso 13. Vamos a darle lectura, gloria a Dios. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios, gloria a Dios. Damos honra, damos gloria y damos alabanza. Entonces, leemos el versículo 13 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, gloria a Dios. Versículo 13 dice: y no os metáis en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dice, tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y yo quiero que el día de hoy hablarle algo acerca de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Porque cuando Jesús vino a la tierra, de lo que Jesús habló fue del reino de Dios. Y Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de vosotros. El reino, dice, el reino de Dios. Y Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Jesús vino a hablar del reino de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del reino, a veces nosotros no sabemos qué es. Incluso como pueblo, como iglesia, necesitamos estudiar, necesitamos pedirle revelación a Dios para que todos entendamos lo que tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que por qué tenemos que entender lo que es el reino de Dios? Porque el reino de Dios tiene que ver con el gobierno divino, tiene que ver con lo invisible, tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos del reino, del poder y la gloria, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo tiene que ver con una estructura, la estructura de Dios. Y cuando nosotros vemos que Jesús hablaba del reino de Dios, estaba hablando de lo que tiene que ver con el gobierno divino. Y ya hoy más que nunca nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de gobierno, hablamos de autoridad. Cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando de visión. Cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando del propósito de Dios. Hoy más que nunca nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que Jesús quería decir cuando Él habla acerca del Padre Nuestro, porque esta es una oración, la oración del Padre Nuestro. Los discípulos le dijeron a Jesús que los enseñara a orar. Y Jesús les dice: cuando oréis, debes de orar así. Y les empieza a dar la oración del Padre Nuestro. Y termina diciéndole: tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el reino. Y por eso es de que en esta tarde tenemos que darnos cuenta con lo que tiene que ver con el orden de Dios. Hoy en día hay mucha controversia en cuestión de que si Jesús sana, que si Jesús no sana, que si Dios existe, no existe. Hay mucha gente que duda de la divinidad de Dios. Hay mucha gente que lee la Biblia y dice que los milagros ya no existen, que los profetas ya no existen,
que los apóstoles ya no existen, y empieza a haber una controversia en que si Dios hace un milagro en un lugar, en una iglesia, en una persona, mucha gente dice que los milagros ya no son de Dios, que los milagros son del diablo. Y empezamos a ver y empezamos a dudar. Pero cuando Jesús empezó a hablarnos acerca del reino de Dios, cuando nos hablaba acerca de que Él nos daría autoridad, porque la palabra de Dios, nosotros hablamos que cuando hablamos del reino, hablamos del poder. Y si nosotros hablamos del poder de Dios, si nosotros estamos hablando de que el reino tiene que ver con una visión y tiene que ver con el propósito de Dios, creo que hay tres cosas. Donde no hay gobierno y autoridad establecido, no puede haber orden. Y creo que cuando nosotros hablamos del reino, lo primero que tenemos que hablar es del orden de Dios. Y usted y yo tenemos que darnos cuenta que donde no hay gobierno, no hay orden. Y si no hay gobierno, y si no hay orden, entonces todo lo contrario a orden tiene que ver con un desorden o un caos. ¿Qué quiere decir? Que como pueblo de Dios, nosotros tenemos que tener autoridad, que nosotros tenemos que tener gobierno. Y Jesús habló y dijo: tuyo es el reino. Cuando hablamos del reino, hablamos de autoridad. Cuando hablamos del reino, hablamos de poder. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de un orden. Y déjeme decirle que a veces el reino de Dios no es manifestado en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, porque su vida es un desorden. Y si hay un desorden, entonces, ¿cómo queremos ver el reino de Dios en nuestra vida? Primero tenemos que poner en orden nuestra vida. Tenemos que estar bajo autoridad para que todo esté bien. A veces estamos viviendo un desorden y cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien quiere hablar lo que él quiere. Y cada quien quiere tener la razón de lo que él piensa. Entonces estamos viviendo un desorden. Si tan solamente como pueblo de Dios nos pusiéramos de acuerdo, y Jesús dice, si tan solamente nos pusiéramos de acuerdo, donde dos o tres estén de acuerdo, grandes cosas haría Dios. Dios seguirá haciendo grandes cosas, pero necesitamos tener un orden. Usted tiene que tener un orden. Yo tengo que vivir en orden. Tu hermano tiene que vivir en orden, porque el orden es de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. O sea que Dios es un Dios de reino, Dios es un Dios de autoridad, Dios es un Dios de poder. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nosotros tenemos que vivir en orden. Número dos, nosotros tenemos que tener una visión. Donde no existe visión, donde no existen principios, carácter y mentalidad de reino, el poder solo podrá ser usado para cualquier cosa menos para la expansión del reino. Fíjese bien qué importante. Donde no hay visión, donde no existe la visión, principios o carácter y mentalidad de reino, esto es algo bien importante. Que usted como hijo de Dios, cuando usted vive en el orden de Dios, usted tiene visión, tiene principios, carácter y mentalidad de reino. Donde no hay mentalidad de reino, no podrá haber expansión del reino de Dios.
y la bendición que Él tiene para su pueblo. Sin la visión, el reino, el poder se vuelve vano hasta puede destruir a las personas. ¿Por qué? Porque cuando no hay visión, nosotros no sabemos, escúcheme bien, donde no hay visión, nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Hoy en día, con todo lo que se está viviendo, hermano, creo que todos escuchamos mensajes de un lado, de otro, en donde nosotros decimos, estamos viviendo los tiempos finales, y decimos, y tienes que prepararte porque Jesús viene. La pregunta es, para todos los cristianos de 20, 30 años, que están hablando de una preparación, la pregunta es, entonces en esos 20 años que llevas en la iglesia de cristiano, ¿nunca te has preparado? Entonces en ese tiempo que tú recibiste a Jesús, ¿nunca te has preparado? Entonces si ahorita viniera Jesús, entonces te quedas. Porque todos están hablando de una preparación, y creo que nosotros, cuando tenemos una mentalidad de reino, escúchame bien, no necesitamos esperar a que se levante una pandemia, que se levante un terremoto, a que venga una enfermedad para prepararte para ir con Dios. Creo que todos los días tienes que vivir preparado, porque no sabéis cuándo vendrá la venida del Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vendrá como en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperas. Entonces, si tienes 50 años de cristiano y dices, es que esta es la preparación, prepárate, pueblo, porque Cristo viene, entonces estás desperdiciando o has desperdiciado toda tu vida. Tus 50 años de cristiano los has desperdiciado, porque entonces no estás preparado y apenas te estás preparando ahorita. Y eso porque sabes que en México ya van 1000 muertos, que en España van 4000 muertos, que en Estados Unidos quién sabe cuántos muertos van, y eso por miedo te preparas. Pero si no hubiera una pandemia, nadie hablaría ahorita de la venida de Jesús y nadie hablaría de una preparación. El reino de Dios, escúchame bien, consiste en tener una visión, y la visión es conocer lo que va a suceder, y eso lo conocemos a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser hombres prudentes, así como las 5 vírgenes sensatas y no como las insensatas. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tu vida tiene que estar preparada, porque tú no sabes cuándo vas a partir. Ahorita la gente se está preparando porque se habla de una pandemia, porque se habla del COVID-19, pero ¿qué pasaría si no se hablara? Llevarían su vida igual. ¿Y quién te dijo que tú vas a morir infectado? ¿Cómo sabes si tú mueres de un infarto? ¿Cómo sabes si mueres de un accidente? ¿Cómo sabes? Y tú estás esperando a no contagiarte, pero tú en realidad no sabes cómo vas a dejar esta tierra. Entonces tú y yo necesitamos entender el reino de Dios, y por eso Jesús dijo, aprender a que el reino de Dios está en medio de nosotros. Y cuando nos está hablando de que nosotros debemos de vivir en el orden de Dios, y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, hermano, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que tener esa visión de poder saber lo que nosotros tenemos, hermano. Sobre todo cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar del propósito de Dios. Y cuando hablamos del propósito, estamos hablando de la revelación del reino, que es lo primero que debe de venir a nuestras vidas. Este principio está vigente hoy, y vivimos en una sociedad hostil, en donde el Evangelio de Dios está lleno de una mentalidad de iniquidad, y su poder no podría avanzar con éxito, porque la mentalidad del ser humano está pervertida. Cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, estamos hablando de la revelación del reino de Dios. Jesús habló y dijo, el reino de Dios está sobre nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de que la mentalidad del ser humano está pervertida completamente, entonces necesitamos una transformación de la mentalidad con la que nosotros estamos viviendo,
Y por eso Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino renovar vuestra mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Y cuando te estoy diciendo que debes de cambiar tu forma de pensar, es porque basta tan solamente con que tú te metas a las redes sociales y tú veas cómo aún entre propios cristianos se están echando unos a otros, cómo se están criticando, cómo se están juzgando, cómo empiezan a decir que eso no es de Dios, que eso es de Dios, que eso es del diablo, que eso no, que vives en la carne, que no vives en el espíritu. Y lo único que hacen es empezarse a juzgar unos a otros y criticarse. Pero ¿quién agarra la palabra de Dios para fortalecer? Si tú ves a una persona que ha caído en pecado, en lugar de levantarla, la juzgas, en lugar de llevarla hacia los pies de Jesucristo, la alejas. Y en lugar de ser, atender o ser misericordioso, haces que esta persona sea condenada. Y eso es porque nuestra mentalidad está pervertida. Hoy quiero preguntarte esto. Imagínate, ponte a pensar esto, ponte a pensar en esto. Ponte a pensar. Si tú como cristiano, encontraras a un hermano de la iglesia en fornicación, ¿qué harías? ¿Le seguirías saludando? ¿Le seguirías hablando? ¿Te seguirías juntando con él? ¿Qué harías? Porque es muy fácil condenar. Porque es muy fácil juzgar, porque es muy fácil. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que a Jesús le trajeron una mujer en pleno acto de adulterio y ese acto estaba condenado con la muerte. Y todos estaban dispuestos para matarla. Todos estaban dispuestos para apedrearla, porque a mí me enseña el Evangelio que todos llevaban sus piedras. La pregunta es, cuando llegaron a Jesús, Jesús les preguntó, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué nadie tiró la primera piedra? ¿Por qué? ¿Será que ellos también tenían pecados? ¿Será que en ese momento el Espíritu de Dios empezó a revelarles toda su vida que llevaban? A veces los que más critican son los que más están en pecado. Y esa crítica la utilizan para esconder su pecado, para esconder sus errores. Cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, es que nosotros tenemos que extender el reino de Dios. Que el reino de Dios se tiene que establecer aquí en la tierra. Que el reino tiene que bajar el reino del cielo tiene que bajar aquí en la tierra para que nosotros podamos ver y vivir. Número uno, tenemos que vivir en autoridad. Simple y sencillamente hoy en día nosotros nos la pasamos escuchando comentarios y diciendo, Dios ya no sana. Dios sanaba antes. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya no hay evangelistas, ya no hay maestros. Si ya no hay maestros, pues tampoco debería de haber pastores. Porque la palabra de Dios dice que por el Espíritu Dios instituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Y todos fueron instituidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero resulta que no sí hay pastores y no hay evangelistas, no hay maestros. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque nuestra mentalidad está corrompida. Y porque la mentalidad del hombre solamente acepta lo que le conviene. Porque cuando su mentalidad está corrompida, solamente acepta lo que le va bien, lo que le ayuda. Pero no aceptamos que la palabra de Dios dice que debemos de cambiar nuestra mentalidad y que debemos de pensar como hijos de Dios y que debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vivían los hijos de Dios? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta cómo vivía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivía con autoridad. Y se lo puedo demostrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús oró por los vientos y los vientos
Ahora, puedes llegar y decir, pero es que él es el Hijo de Dios. Bueno, te hablaré del profeta Elías. El profeta Elías, el Hijo de Dios, oró para que se detuviera la lluvia y se detuvo la lluvia. ¿Por qué se detuvo? Porque tenía autoridad. Te hablaré de Moisés. Moisés, un hombre que con una vara golpeó los mares y los mares se abrieron. Porque tenía autoridad. Pastor, pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Tanta era la autoridad que tenían los hijos de Dios, que aún en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos. ¿En quién, pastor? En que el apóstol Pedro solamente iba caminando y la sombra de su sombra tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. La gente le llevaba los paños al apóstol Pablo y Pablo los agarraba y después iba y se los ponían a los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero hoy quiero decirte esto: el reino de Dios empieza cuando nosotros empezamos o tenemos una vida de oración. Porque la oración es la que trae un orden. Hoy nosotros, escúchame bien, ahora nosotros queremos autoridad, hoy nosotros queremos visión, hoy nosotros queremos propósito, pero cuando Dios nos dice que debemos orar, no nos gusta orar. Una persona de oración, escúchame bien, dice la palabra de Dios que Jesús se la pasaba orando, muchas horas pasaba orando. Y cuando tú pasas mucho tiempo orando, pasas pocos minutos sanando. Cuando pasas mucho tiempo orando, pasas segundos liberando. Cuando pasas mucho tiempo en la intimidad con Dios, es más fácil abrir el mar. Pero cuando pasamos pocos minutos en la oración, pasamos muchas horas orando por un enfermo. Porque en la intimidad de Dios hay poder. Porque la oración tiene poder y nosotros nos damos cuenta que Dios dejó establecido un orden. Por eso dice la palabra de Dios: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por la obra de la ley o por oír con fe, dice la palabra de Dios. En el libro de Gálatas dice: y aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por la fe. Veamos, ¿por qué obras lo hace? ¿Por la ley o lo hace por la fe? Escúchame bien, Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Hoy en día la iglesia habla de autoridad, pero no tienes autoridad. Hoy la iglesia lleva años, la iglesia, y por eso, escúchame bien, hoy más que nunca yo creo que esto nos sirve para reflexionar, para que tú y yo reflexionemos cuál es la autoridad que Dios nos dio, porque la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. La pregunta es, si el Espíritu de Dios mora sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre sus hijos, tiene que haber poder. Tiene que haber señales, tiene que haber maravillas, pero si no hay maravillas, si no hay señales, entonces no hay Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está sobre nosotros, es porque estamos viviendo una vida vacía. Hablamos de Dios, pero Dios en realidad no está en la vida de la persona. Hablamos de maravillas, pero en realidad el Espíritu que hace maravillas no está dentro de la persona. Y hoy es cuando más que nunca, si hablamos del reino de Dios, tiene que haber una mentalidad del reino de Dios. Escúcheme bien, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, hablaba de poder, y en Jesús vemos Dios a través de Jesús sanando personas leprosas. Vemos a Jesús abriendo el mar. Vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro a través de fiebre. Vemos a Jesús sanando a unos leprosos. Vemos a Jesús dándole vista a los ciegos. Vemos a Jesús levantando a los paralíticos.
Los hijos de Dios vivían una vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nuestra vida sí está llena del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo saber si nuestra vida está llena del Espíritu Santo de Dios? Bueno, muy sencillo. Dice la Biblia que los frutos del Espíritu Santo de Dios son paz, gozo, fe, esperanza, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Si nosotros hablamos de que tenemos una vida del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo de Dios, usted debe de tener una vida llena de fe, debe de tener una vida llena de esperanza, debe de tener una vida llena de gozo, debe de tener una vida llena de mansedumbre, debe de tener una vida llena, escúcheme bien, de fe. Pero ¿qué pasa, iglesia? A veces perdemos la fe. ¿Qué pasa, iglesia? A veces perdemos la esperanza. ¿Qué pasa, iglesia? A veces perdemos el gozo. Iglesia, si tú eres de los que te quedaste sin trabajo en esta pandemia, estás preocupado y de repente llegas y dices, es que ya se me están acabando mis ahorros, ya no tengo el chinito, ya nada más me quedan 200 pesos y no sé cómo le voy a hacer si no hay trabajo. ¿Cómo? ¿Se empezó a perder el gozo? ¿Se empezó a perder la fe? ¿Se empezó a perder la esperanza? Mientras que el cochinito estaba lleno, te levantabas con alegría, con gozo. Mientras que estaba el trabajo seguro, eras una persona alegre en la iglesia. Pero ahora que ya no, ahora entra la preocupación. ¿Que no debe de entrar la fe? ¿Que no la palabra de Dios dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración? Que no cuando viene el problema, en lugar de agitarte y en lugar de que se te vaya el gozo, tienes la oración para doblar tus rodillas y echar mano y decir, bueno, vamos a agarrar, ¿no? Porque somos hijos del reino. Nuestra mentalidad ya no es como antes. Ahora sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Ahora sabemos hacia dónde vamos. Hay tanta gente preocupada porque Cristo venga. Es que aquí es donde yo no entiendo. Hoy a los cristianos los noto preocupados. Hoy a los cristianos los noto preocupados, en donde están preocupados que porque las señales se están cumpliendo y Cristo viene. Bueno, al final de cuentas, ¿qué no queremos ir con Dios? Oiga, nos reunimos y aceptamos a Jesús porque queremos ir con Dios, pero en esta pandemia donde nosotros estamos viviendo, que la gente está padeciendo, que está muriendo, y decimos, Dios, cúbrenos con tu sangre, que no nos vaya a pasar nada, Señor, porque todavía no nos queremos morir. Y andamos tan preocupados, híjole, es que ¿de qué vamos a vivir? No hay trabajo, y si se escasean las cosas, ¿qué vamos a comer? Eso no es tener una mentalidad de un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios siempre tiene que decir, Dios proveerá. Porque un hijo de Dios siempre tiene que llegar y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque tu mentalidad ya se cambió, porque ahora ya no te preocupa de lo que tú vas a comer, porque sabes que tu Dios tiene poder y te va a alimentar. Escúchame bien, si no trabajas, no te preocupes. Dios no te va a dejar carecer de comida, no vas a tener. Pero tú tienes que comprometerte con tener un cambio de mentalidad. Tú tienes que comprometerte con pensar diferente. Tú tienes que comprometerte con una visión. Y la visión de Dios. Nosotros a veces nos sorprendemos porque hasta parece que estamos viviendo y vamos caminando el Evangelio como si lo fuéramos caminando en una ceguera, como si nuestros ojos estuvieran cerrados y no abiertos, y llegan como esta pandemia, nadie la esperaba y todos sorprendidos porque se está muriendo. Oiga, pero aún, escúchame bien, si tú vas a la palabra de Dios, aún cosas todavía peores que lo que estamos viendo todavía vienen. O sea, todavía lo que estamos viviendo no se compara nada con lo que vamos a vivir. Y yo en medio mundo espantado. Y yo en medio mundo diciendo, ay, Dios mío, y yo ahora sí todo el mundo preocupado. ¿Y sabes por qué están preocupados? Porque todo el tiempo que llevan de cristianos no han hecho nada. Y saben que si se mueren, Dios les va a pedir cuentas. Y sabes que si te presentas delante de Dios, te vas a presentar con las manos vacías. Si tú has ganado gente para Cristo, si de los 15, 8,
Buscamos el carro, buscamos la casa, buscamos la profesión y nos olvidamos completamente del reino de Dios. Y todo lo que buscamos, el carro, la casa, los lujos, cuando tú te vayas se van a quedar aquí, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la vida eterna. Y en eso no estamos trabajando en todo menos en nuestra salvación. Por eso a veces nosotros nos preocupamos, porque no hay un orden. El orden tiene que ver con las prioridades y enumerar lo primero. Y lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo primero es que usted y yo tenemos que tener autoridad. Pero si se levanta, imagínense, por eso es que muchos ahorita podemos llegar y orar y decir, ahora en el nombre de Jesús, pandemia, detente. Pero ¿sabes por qué la pandemia no nos obedece? Porque nosotros obedecemos aquí en la tierra. Y para ejercer autoridad, pero primero hay que estar bajo autoridad. Y hoy en día ya no nos gusta estar bajo autoridad. Ahora ya no nos gusta tener a alguien que nos mande. Ahora ya no nos gusta tener a alguien que nos supervise. Ahora ya no nos gusta rendirle cuentas a nadie. Ahora resulta que ya todo el mundo quiere ser jefe. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere y todo el mundo quiere lo que piensa, eso es lo correcto. Y no estamos dejando que nuestra vida esté supervisada. Cuando cometemos un error y no hay quien nos supervise, entonces vamos cometiendo de error tras error y cuando menos sentimos ya estamos alejados de las cosas de Dios. Entonces ahí perdemos la visión. Y al último estamos viviendo, pero estamos viviendo sin propósito. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros entienda que el reino de Dios tiene que ver con un orden, tiene que ver, escúcheme bien, con una visión y tiene que ver con un propósito. Nosotros vivimos aquí con el propósito de manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Y veamos, como iglesia, en este momento, yo no sé si este problema dure 3 meses, dure 40 días, dure un año, pero a veces si durara un año, yo creo que como pueblo de Dios no tenemos por qué meternos en problemas económicos, no tenemos por qué meternos, porque si tan solamente nosotros vivimos como la iglesia primitiva dice que se apoyaban unos a otros, compartían lo que Dios les había dado y nadie de los hijos de Dios tenía necesidad. Pero si nosotros no tenemos esa mentalidad, entonces nosotros vamos a almacenar para nosotros y mientras que a nosotros no nos falte nada, aunque a nuestro vecino, a nuestro hermano nos falte algo. El reino de Dios no es ese. El reino de Dios se hizo para impartir justicia. Y yo te invito en esta tarde, hermano, a que realmente tú pienses cómo estás viviendo, si realmente el reino de Dios está en tu vida, si realmente estás manifestando el reino de Dios, si realmente el reino de Dios, si realmente eres una persona que está viviendo bajo autoridad, si eres una persona que realmente está viviendo con una visión, o si eres una persona que realmente está viviendo, escúchame bien, en el propósito de Dios y estás estableciendo el reino de Dios. Si no lo estás haciendo, es tiempo de meditar y llegar y decirle, Señor, traer revelación a mi vida para que yo sepa qué es cuando tú dijiste, tuyo es el reino, el poder y la gloria de Dios. Oremos ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por habernos permitido compartir este mensaje. Te pedimos, Dios, que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de los que se conectaron de la iglesia, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos y nos vemos el próximo viernes.